algo que está en debate no solamente en México, sino a nivel internacional a partir de todas las reformas educativas que se están gestando en nuestros países. Y voy a abordar la presentación en tres aspectos. Son tres cuestiones. Una, rápidamente, aunque todos ustedes las conocen, pero es finalmente el trasfondo de estos cambios, es de las políticas internacionales, es decir, le titulo dilemas en la formación docente. ¿Qué maestro formar? ¿Para qué formarlo? ¿Cómo formarlo? Porque finalmente estamos en medio de discursos que apelan mucho al cambio del maestro, a la necesidad de formarlo mejor, a un maestro de mayor calidad. En México, bueno, estamos pasando por una reforma educativa que todos conocemos y en la cual ahora se habla de un cambio en términos de la función del maestro. Entonces, poder ubicar, digamos, los orígenes y sobre todo las cuestiones que compartimos en distintas latitudes respecto de la formación de maestros. ¿Cuáles son los dilemas de esto? Un segundo punto, entender la formación docente como un proceso social. Es decir, un proceso que tiene una historia, que tiene sujetos específicos que también tienen una historia, que tienen tradiciones, que tienen costumbres, que tienen formas de abordar su trabajo. Entonces, poder entender quién debe formar al maestro y cómo debe formarse al maestro. No son preguntas baladíes las que estoy poniendo aquí, sino que tienen mucho que ver con una historia. ¿Quién ha formado a los maestros en nuestros países? Cómo ha venido siendo estos cambios en la formación de maestros y también cómo debería formarse al maestro, porque actualmente estamos en una situación en la cual se está planteando un cambio radical de paradigma en términos de la formación de maestros. Y finalmente, aunque fuera muy rápido, no podíamos dejar de pasar lo de formación de maestros y reformas. Y en particular, aquí sí me voy a referir al caso mexicano, es el contexto del nuevo modelo educativo y la reforma actual, es decir, la formación de maestros en este contexto de la actualidad. Bien, si entramos a la primera, podríamos decir que tenemos muchísimos años, más de 25 años, que ha sido un tema recurrente, el papel prioritario que tiene la educación para enfrentar los retos del nuevo siglo. El nuevo siglo se nos presentó como algo que tendríamos que tomar en consideración para analizar la educación que se estaba dando en nuestras escuelas y el nuevo siglo, digamos, o en los albores del nuevo siglo, se presentó una serie, una oleada de reformas en las políticas educativas nacionales en diferentes países. Es decir, en estas políticas el maestro ocupaba un lugar central, un lugar fundamental, pues se partía de la idea de que había cambios vertiginosos, cambios sociales, cambios políticos, cambios tecnológicos, y que el docente debía enfrentar estas nuevas demandas y, por supuesto, su preparación se ponía en el centro. ¿Qué tipo de maestro para una nueva era? Que finalmente es los retos de este nuevo siglo y también la globalización. Las recomendaciones fueron variando según se elaboraran por organismos educativos o por organismos financieros, pero en todas existía un común denominador. El maestro estaba en el centro de los cambios, de la posibilidad de los cambios. Y ahí había aspectos ligados a su formación profesional, y también a los problemas que enfrentaban los docentes, entre los que destacaban uno que me parece que todavía podría seguirse discutiendo, el deterioro del prestigio social de la profesión, la condición social del magisterio, las condiciones materiales de trabajo. Se hablaba también de docentes desilusionados, docentes cansados, rigidez en los sistemas educativos, rigidez en la organización escolar. En fin, había una serie de cuestiones que se ponían en la palestra de estas discusiones, pero se planteaba entonces que los maestros tendrían que cambiar, pero también se hablaba de las resistencias docentes al cambio. Una cosa, sobre el maestro se hacía caer una gran responsabilidad, es decir, el maestro es el que tiene la responsabilidad
de la transformación. Por eso tomé estas dos cuestiones. La primera es de 1996, de la 45 Conferencia Internacional de Educación de la UNESCO, donde habla de que la calidad y eficiencia de todo sistema educativo dependen, en último término, de la calidad y eficiencia del profesorado. Esto es de UNESCO y estamos hablando de hace 21 años. Y en el 2008, el célebre informe McKinsey, hay un documento de Barber y Murchel, repite lo mismo. Si se dan cuenta, es una idea que ha permanecido, una idea fuerza, digamos, en que la calidad del sistema educativo tiene como techo la calidad de los docentes. Para América Latina se planteaban entonces desafíos urgentes que se tendrían que atender y que tenían que ver precisamente con la formación de los maestros. Los desafíos estaban, en primer lugar, en la formación de los maestros, en el plan de estudios, qué planes de estudios estaban teniendo. Se hablaba de currículos que eran ya obsoletos, currículos anticuados, deficientes, con contenidos desarticulados. También en los formadores de docentes se puso el énfasis y en las instituciones formadoras de los maestros. En este sentido, paulatinamente el discurso que ponía este énfasis en el maestro empezó a plantearse una tendencia a desarrollar marcos de competencias y características deseables que pudieran definir lo que significa ser un buen docente, es decir, los perfiles. ¿Qué perfiles debería tener el maestro? Considerando cuáles eran las competencias que ellos debían de tener y qué significaba ser un buen docente. En este sentido, el poder definir lo que significaba un buen docente llevó a paulatinamente ir ampliando el foco, no solamente en aspectos separados, digamos, la formación de maestros, la formación continua o el ingreso, etcétera, sino se empezó a hablar de otro concepto que es el concepto de carreras docentes. Una carrera docente que es el conjunto de regulaciones relacionadas con el ingreso, con la promoción, con los estímulos y el pago, con las condiciones de trabajo, con la evaluación del desempeño y también con el retiro. Es decir, como una política continua, no solamente pensar en una nueva formación para los maestros o pensar en cómo deben entrar los maestros, sino todo de manera continua que pudiera permitir pensar en la carrera docente. En este sentido, la carrera docente nos habla de las modificaciones que se tenían que hacer. Es decir, se planteaba que todo estaba eslabonado. Qué maestros debían entrar, cómo debían de formarse, cómo debían entrar, cómo debían permanecer y cómo debían retirarse. Es decir, una carrera docente, y esto es a partir de documentos de la OCDE. Es decir, no considerar las cosas en su parcialidad, sino plantearse la necesidad de un continuo de carrera de los maestros. Pasamos al siguiente punto. La formación docente finalmente es un proceso social. Un proceso social que nos permitiría pensar que el trabajo de maestro y las imágenes que se van construyendo en torno a él tienen estrechas ligas con la historia de construcción de la profesión, que teniendo rasgos similares toma características particulares en cada país. Aquí tomé esta cita de Tedesco y de Tenti, en donde está hablando que, bueno, evidentemente los maestros han cambiado, ya no son los mismos del momento constitutivo del Estado, pero hay presente todavía en ellos una conciencia práctica e incluso una conciencia reflexiva que deriva del pasado en los docentes de hoy. Entonces, si uno quiere captar exactamente qué hay de nuevo en el oficio de enseñar, no puede dejar de revisar los momentos fuertes de la trayectoria
en el tiempo, los momentos históricos de las trayectorias. Y aquí es donde, evidentemente, los maestros no pueden transformarse de la noche a la mañana porque hay una historia y una cultura que se ha venido construyendo respecto de su trabajo. La historia de la formación de los maestros va estrechamente ligada, en primer lugar, a las instituciones que fueron creadas para encargarse de ella. En el caso de México, y creo que en Latinoamérica también, las escuelas normales, que fueron productos políticos de una educación que cada país iba delineando. Y podremos decir, por lo menos, que en América Latina tenemos una historia común en la formación de maestros. Es decir, en esta formación de maestros ha revestido una importancia fundamental que ha permitido apuntalar la consolidación de los estados nacionales. Si hacemos toda una revisión en América Latina, podemos darnos cuenta que la profesión de maestro no solamente era la encargada, no eran solo los encargados de enseñar a leer y escribir conocimientos básicos de matemáticas, ciencias y artes, etcétera, sino que estaba en el centro la preocupación por la formación de ciudadanos, por educar a las futuras generaciones que el país necesitaba para impulsar la conformación de los estados nacionales. Y esto ha sido en en América Latina y tal vez en algunos de Europa también. En la formación de maestros en escuelas normales, porque además las escuelas normales, la primera normal en América Latina fue en Perú en 1822, pero en general este cambio en la formación en las escuelas normales empezó a modificarse en la segunda mitad del siglo XX, bajo la concepción de profesionalizar. Actualmente se reporta la existencia de normales solo en 5 países. En algunos textos incluso dicen el antiguo modelo de formación de maestros, ¿no? Solamente en 5 países latinoamericanos hay normales. México es uno de ellos y destaca por su singularidad, pues todas son instituciones de nivel terciario. Por ejemplo, en Colombia las normales forman a los maestros de educación primaria, mientras que la Universidad Pedagógica forma a los maestros de secundaria, ¿no? Y no tienen un nivel terciario, sino van teniendo digamos, como niveles. En México todas son instituciones de nivel terciario, todas para los maestros de preescolar, primaria, secundaria, y ahora empieza a cuestionarse su funcionalidad. Quisiera yo aquí plantear dos ideas que a través del tiempo se han modificado. En primer lugar, estaríamos pensando en 1996-97, se reivindica en México el papel de las normales para formar maestros. Y se decía textualmente, ningún otro tipo de institución podrá realizar con mayor eficacia la tarea de formar a los nuevos maestros. Las normales constituyen un recurso insustituible por la experiencia, dedicación y competencia profesional. Es decir, se rescataba la historia de las normales y toda su experiencia. Y a partir de la reforma educativa del 2013 y hasta la actualidad, este discurso se ha transformado. Ahora las normales son una opción para la formación inicial, una opción entre otras, porque otras instituciones de educación superior podrán ofertar programas autorizados o estudios o carreras afines con perfiles complementarios. Pero la otra cuestión que digamos es como la más fuerte es otras profesiones podrán participar en procesos formativos de actualización docente y aquí no está, pero sobre todo en el ingreso al servicio, que se ha llegado incluso a plantearse la idea de que cualquiera puede ser maestro. Entonces, la pregunta evidentemente es quién debe formar a los maestros, cómo deberían formarse los maestros, cuáles son las cuestiones que tendríamos que considerar para la formación que actualmente me parece que deberían estar en debate. Después, que el desarrollo profesional es cuestión de competencia técnica, es decir, modelos a aplicar.
En los procesos de formación continua, digamos, estamos hablando de esta formación que se oferta para maestros en servicio, se omiten generalmente los contextos reales de trabajo, se desconoce la diversidad del trabajo docente y el maestro se convierte más en objeto y no en un sujeto dentro de este proceso. Es una cosa muy curiosa que las escuelas normales que forman maestros no participan en la formación continua. Y últimamente podríamos decir que persiste la duplicidad, hay una oferta abundante, dispersa, heterogénea, y por otro lado, en muchos de los casos, la actualización está alejada de las necesidades de la práctica docente. El asunto es que se está planteando más capacitación en línea, donde se está abierto, y eso ya lo hemos visto desde hace varios años, una capacitación en línea con la participación de instituciones privadas. La formación continua, entonces, está planteándose más como un negocio. Ahora, la formación inicial en el modelo educativo 2016. Actualmente se habla de que las normales van a persistir, pero que las normales deben transformarse, es decir, deben impulsar cambios necesarios para actualizarse. Aquí una frase que a mí me molesta particularmente, porque siempre se ha hablado de la necesidad de convertirse en instituciones de educación superior, y todavía se le agrega en verdaderas instituciones de educación superior, siendo que desde hace 28 años las normales son instituciones de educación superior por el número de años de servicio que tienen, pero que siempre se les ha planteado como en segundo plano, en segundo término. Esto que yo les estaba llamando un poco de la discriminación que hay respecto de la formación de maestros. Entonces, convertirse en instituciones de educación superior no se dice muy claramente qué se está pensando. Se está obviando la historia de la formación de las escuelas normales, de la formación en escuelas normales. Se está obviando un diagnóstico del tipo de maestro que se forma en las escuelas normales y solamente se dice que hay necesidad de que se transformen y que debe haber innovación, ¿no? Innovación, no muy claro hacia dónde, colegialidad y por supuesto que me parece que ahí viene siendo una mirada hacia los formadores de docentes actuales, la renovación y el fortalecimiento de la planta docente. Es decir, que las escuelas normales como escuelas antiguas, con maestros viejos, etcétera, tienen que renovar y fortalecer su planta docente, revisar sus planes de estudio, y aquí le pongo otra vez, porque los planes de estudio se han venido renovando de manera continua. Habíamos tenido un proceso de que casi cada 4 años se cambiaban los planes de estudio. El último plan de estudios duró 10 años, el actual apenas acaba de salir la primera generación y se está pensando en un nuevo cambio de plan de estudios. Es decir, en realidad uno tendría que preguntarse, los cambios, las transformaciones, ¿son cosas que se hacen por decreto? Uno estaría pensando que la reforma ya se hizo porque ya se decretó, o tendríamos que estar pensando en cuáles son las prácticas que realmente llevan a los cambios y a las transformaciones para poderlas documentar y poder decir, este es la posibilidad de transformación. Uno puede pensar que el maestro no se ha transformado. Han sido 28 años en los cuales los maestros han estudiado en escuelas normales con nivel de licenciatura y además han estudiado posgrados en la Universidad Pedagógica y en otros centros de estudios. ¿Qué maestros? ¿Quiénes son los maestros actualmente? Y en ese pensamiento de quiénes son los maestros actualmente, tendríamos que pensar en la heterogeneidad de sus contextos, en la manera como ellos trabajan en contextos muy difíciles, en contextos que realmente requieren innovaciones, requieren adaptaciones, requieren cambios. Entonces nos encontramos frente a una situación de una reforma educativa que se está planteando
un control, un rigor, una evaluación del magisterio que está metiendo a los maestros en una situación de mucha crispación y de mucha angustia frente a condiciones de trabajo que me parece que tendríamos que considerar. Y por eso creo que en este tipo de eventos sí es necesario que podamos, por lo menos, sacar a colación cuáles son las experiencias positivas en términos de la formación de maestros. Estamos enfrentando una inestabilidad laboral. Yo le puse ahí profesores reciclables, porque son maestros que cada 2 años se van a ir evaluando para ver si funcionan o no funcionan, lo cual entra en contradicción con una de las ideas que aquí la puse, el asunto de atraer a los mejores, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer a los mejores en una profesión que está siendo tan estigmatizada, tan controlada, tan vilipendiada, tan desacreditada? ¿Cómo se puede atraer a los mejores? Sino, por supuesto, se atrae jóvenes que no tienen trabajo en otros lados, pero esos van a permanecer como maestros o no. Por eso estoy hablando de que se piensa más en una profesión temporal o en profesores reciclables. Estas se las puse aquí porque me parece para Ripley. Esta frase la dijo la Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente. La aprobación de la reforma educativa y con ello de un nuevo marco normativo para la evaluación de maestros fue como, textual, si se construyera un Ferrari para una carretera llena de hoyos. El modelo está buenísimo, pero hay baches. Es decir, ¿cuáles son esos baches? ¿Por qué no primero pensar en los baches? ¿Por qué no primero pensar cómo es la carretera que se va a tener que transitar antes de plantearse una serie de ideas de controles, de evaluaciones, de satanización al magisterio y de una transformación que se está haciendo de una manera, desde mi punto de vista, bastante violenta? Pero bueno, yo soy optimista, y soy muy optimista porque creo que los maestros, desde sus trincheras, estarán pensando en cómo poder continuar su trabajo. Y aquí yo quisiera compartir con ustedes las voces de algunos de los maestros que tomé de la última investigación que realicé sobre profesores principiantes. Es un pedacito nada más, a partir de una pregunta de qué significa para ellos ser maestro, y yo quisiera compartirlo con ustedes. El profesor Nobel valora la función social de su trabajo, muestra una preocupación por la formación de sus alumnos y a la vez reconoce las dificultades que la profesión docente implica. Un docente pues orienta, un docente te enseña, además de que es enseñado, te ayuda a vivir la vida así de una manera más, más construida. Tú le enseñas al alumno a construir su propio conocimiento. Ajá, entonces tú eres un formador, o sea, y un orientador. El ser maestro, pues sí es no es solamente una profesión, es un estilo de vida prácticamente. Ajá, es que no se es maestro solo en un salón, se es maestro en donde quiera que tú estés, tú aplicas los conocimientos que has adquirido y los enseñas y ayudas así a personas a que se desarrollen. Para mí significa mi vida ya, prácticamente, o sea, ya es algo que tú dices, pues de aquí soy y para adelante, pues echarle ganas, pues tratar de hacer todo, pues todo lo mejor de ti por los niños. Ya por ti, no tanto, pues, o sea, por ellos, pues, por la futura generación que viene, pues, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro México, pues, o a nosotros mismos, pues? Sí, que nos sintamos pues orgullosos de que hicimos algo por ellos, de que les transformamos la vida, pues. Yo creo que lo más valioso es ver cómo los niños van aprendiendo todo, porque es muy satisfactorio ver que lo que estás haciendo está resultando. Y a mí me fascinó mucho y quedé sorprendida
cuando los niños aprendieron a leer y a escribir. Entonces, ver que el trabajo está dando fruto es lo más satisfactorio. Me gusta ser maestra porque me gusta estar en contacto con los chicos, enseñarles lo poco o lo mucho que sé, independientemente de si algún día me lo reconocen o no. Que esa sería mi meta a largo plazo, que algún día llegue un alumno y se acerque conmigo. Gracias, maestra, porque por usted aprendí a conjugar el verbo o hacer una oración muy sencilla, ¿no? Ese sería que cumplí mi misión en la vida. A mí se me hace indignante que se critique mucho nuestra labor cuando quienes la ejercemos sabemos lo arduo que es, lo complicado que es. No digo difícil, sí es complicado el trabajar con 200 alumnos cuando cada uno tiene necesidades diferentes, ¿no? Diferentes formas de aprender, donde yo como docente tengo que aplicar estrategias diversas para que se pueda dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces sí es una labor pues muy complicada, pero además poco reconocida, desafortunadamente. Ser maestro es todo. Es una gran responsabilidad, como dice el dicho. Los errores de los doctores están enterrados. Los errores de nosotros andan divagando por ahí, haciendo películas que no deben de hacer. ¿Cómo formarse? Durante algún tiempo estuvo muy presente la necesidad de la práctica, el acercamiento a las escuelas, el acercamiento a los salones de clase, el acompañamiento de un maestro que fuera el experto, el tutor que pudiera ir guiando. Actualmente, por lo menos en México, ese tipo de cosas parecen olvidadas. Más bien se habla de la necesidad de elevar a un verdadero nivel universitario, cualquier cosa que sea eso, no entiendo a qué se refiere esto, al maestro de educación básica. Y sobre todo, que el maestro se forme en el idioma inglés para que pueda enseñar a los niños el inglés. Es decir, se va a fortalecer un perfil profesional donde se puedan desarrollar habilidades en el idioma inglés para los futuros maestros. Y ya anda ahí nuestro secretario de Educación muy preocupado por conseguir 1,100 maestros de inglés para que vayan a trabajar a las escuelas normales, ¿no? Se plantea también el cambio de los formadores de docentes, es decir, mejorar y cambiar a los viejos formadores de maestros para que entren nuevos con unas nuevas ideas y que puedan ir fortaleciendo un perfil profesional, disciplinar, psicopedagógico y transversalmente pueda manejar las habilidades socioemocionales. Y esto se nos está presentando como la gran novedad. Si algo maneja el maestro es lo socioemocional. Evidentemente, en su grupo nadie puede ser maestro si no hay de por medio esta cuestión afectiva, emocional y de acercamiento. Ustedes lo vieron en la joven chiapaneca, que usaba mucho el pues, como los chiapanecos, que decía: tú eres todo para los niños. De repente, yo soy de aquí, yo tengo que buscar la manera de responderle a mis alumnos. Entonces, se nos empiezan a manejar cosas que realmente existen y que uno tendría que decir, bueno, qué bueno que están saliendo a la palestra, porque finalmente lo de habilidades socioemocionales poco se manejaba, es decir, lo socioemocional simplemente se daba por un hecho que así tenía que hacer, y en algunos momentos también se planteaba que las mujeres debían estar más acercadas a los grupos de primer año porque eran más emotivas, porque en ese caso se necesitaba más el manejo de emociones. Bueno, esto ya existe en la formación de maestros y ya existe en la formación de los maestros, sobre todo en instituciones netamente educadoras como son las escuelas normales, ahora tan satanizadas, ahora tan vilipendiadas, ahora tan perseguidas realmente como aquellas que están creando mucho problema y no están formando a los maestros. Ahora hay un futuro laboral bastante incierto. Actualmente estamos haciendo un trabajo con maestros que han ingresado
a ser maestros de primaria, sobre todo, sin haber estudiado en una normal y que han ingresado a partir del examen que se les aplica, y lo que estamos viendo es que en ellos hay una gran incertidumbre, porque saben muy bien que no van a poder permanecer muchos años en el trabajo. Es decir, se les está asustando de tal forma que tienen que presentar sus exámenes cada 2 años para poder permanecer o no permanecer en el trabajo. Eso a mí me parece que es desperdiciar la experiencia que se va teniendo. Los jóvenes que ya se están formando en la práctica, ellos ahora sí que se formaron en la práctica, como dijera Borges, nadas o húndete, ¿no? Llegaron y al grupo, y ahí han estado ellos formándose como maestros, ya tienen 2 años, no han tenido acompañamiento. Es un futuro difícil, pero para mí es un futuro difícil para la profesión en general. En Estados Unidos los maestros que no se forman en escuelas específicas aproximadamente duran 5 años, lo abandonan. En Canadá son 2 años, es decir, son maestros rotatorios, van cambiando. Cuando uno se pone a pensar en los maestros aquí que han llegado a hacer de la profesión su vida, ¿no? ¿Cuál podría ser la relación con los estudiantes? ¿Cuál podría ser la relación con estos jóvenes en condiciones muy difíciles? No sabemos, pero yo creo que es realmente una cuestión que es necesario de considerarse. Si nosotros queremos buenos maestros, maestros que realmente se comprometan con su profesión, tendríamos que considerar sobre todo su estabilidad en el empleo. Para mí eso es fundamental, y los apoyos necesarios para poder seguirse desarrollando. Ahí está. ¿Qué pasaría? Yo creo que sí, hay diferencia entre la política educativa y los resultados de la investigación. Ese es un asunto que se ha discutido en Congreso siempre. Cómo utilizar los resultados de la investigación para la toma de decisiones, porque además pasan por diferentes rumbos. La toma de decisiones implica, por un lado, homogeneizar. No podemos estar pensando en las particularidades. Implica tomar decisiones homogéneas, y por otro lado, también implica hacer cambios radicales, sobre todo cuando la toma de decisiones se vincula con cuestiones políticas, como las que actualmente estamos encontrando, ¿no? Se habla de hacer una reforma educativa que se va a iniciar cuando se vea el actual gobierno en un país que tiene la tradición de sexenios, ¿no? Y que el que llega primero critica, después denosta y luego cambia todo lo que hizo el anterior. Entonces, digamos, si no estamos considerando este tipo de cuestiones, que hay ahí un afán político. Primero se satanizó a los que tendrían que hacer la reforma, que eran los maestros. Y en segundo lugar, ya se habló de lo educativo, para que esos satanizados que ahora están bastante crispados, cambien la educación. Es decir, no se entiende muy bien la lógica. Yo sí creo que son lógicas distintas. Por ahí en alguna ocasión yo platicaba con un investigador cuando me tocó estar en un puesto de toma de decisiones, y me decían, mira, los investigadores, a nosotros lo que nos dicen, a ver, convierta cien pies en una mariposa. Entonces yo lo que hago, tomo la mariposa, bueno, tomo el 100 pies, le dibujo unas alitas, le pongo colores, le digo, esto es lo que tiene que hacer. Así, ¿y cómo lo hago? Ah, no, eso ya le toca a usted, que es autoridad. A mí yo le digo cómo tiene que hacer. Realmente entre el cómo hacer, el qué hacer y el cómo hacer, hay a veces muchos desencuentros. Entre el qué se debe hacer, que se tiene que tomar las decisiones, y el cómo hacerse, ¿no? Ya lo estamos hablando, no se cambia de un día para otro, es un proceso, y a nosotros nos toca ir manteniendo una continuidad, un análisis, una discusión respecto de cómo se va dando estos procesos educativos de transformación. Perdóname. Perdóname. Agradecemos una vez más